La televisión Cejín. Y hoy, como pueden ver, estoy bien acompañado de un gran piloto como es Bartolomé Sánchez, Bar Sánchez como más conocido. Una locura lo que vienes de hacer, de Japón, de participar en un campeonato del mundo. Vamos a empezar por partes. Este año Manuel Hernández con su equipo, el H43, cuenta contigo para dar el salto al europeo, a lo que sustituye al Campeonato de España de Velocidad y fue en Portimao. Bueno, cuéntanos un poquito de este arranque de temporada, un poco in extremis, porque hay que decir que no sabías nada hasta muy poquito antes de la prueba y te presentas en Portimao sin haber probado la moto y ahí te dejan una moto y te dicen, Bar, ahí tienes. Hola, en primer lugar, buenos días a todos. Y bueno, la verdad es que esa fue un poco una locura. Llego a la primera prueba de Portimao, del Campeonato de Europa, y no pude hacer ningún test previo porque bueno, hubo unos problemas, no sabía si podemos contar con el presupuesto. Y bueno, y me llama Manuel Hernández unos días antes y me ofrece esa oportunidad. Y bueno, la verdad es que fue complicado, pero se hizo hacer lo mejor posible y la verdad que salió bien, dentro de las posibilidades que había. Pues podemos decir que eres pupilo de Manuel Hernández. Sí, él me está llevando todo el tema, es mi manager y bueno, está haciendo todo lo posible para poder correr y hacerlo de los mejores materiales que podemos contar. Tu vida dentro de tu carrera deportiva, dentro del motor, está llena de sobresaltos. Porque la temporada pasada, la temporada anterior, recordábamos que estabas con una moto, con un Aveón, en pre-Moto 3, en unas categorías inferiores a lo que es incluso el Campeonato de España. Y el bueno de Manuel Hernández se le ocurre de que sustituyas a alguien para una prueba, creo que fue en Aragón. Sí, fue en Navarra. O en Navarra, y decirte, tienes que subirte a una Moto 2. Después de estar en una pre-125, o sea, una pre-Moto 3, sí, Moto 3 de 2,5, tienes que pasar a una moto de 600 y decir, ahí lo tienes, haz lo que puedas con ella. Sí, bueno, esa prueba se presentó igual que la de este año, con 2 o 3 días y me lo ofrecieron y bueno, el fin era aprender encima de la moto, pero claro, era una carrera. El peligro de los pilotos que iban muy rápido y yo tenía que aprender. Y bueno, la verdad es que luego lo pensé y fue complicado. Creo que tu padre, más de uno, decía que era una locura y más cuando sí. en la primera manga incluso, creo que el cargador de las motos lo llevas suelto, incluso te vas al suelo, te vuelves a subir la moto con el colín colgando y terminas esa manga y luego en la segunda incluso entras en los puntos. Un debut bastante impresionante. Sí, fue una locura la verdad, sobre todo en la primera me caí, luego volví a salir y bueno, necesitaba experiencia encima de esa moto porque si lo hacía bien sabía que podía tener una oportunidad y a la vez tenía bastante responsabilidad, aunque el equipo no me lo quería decir, ¿no? Pero yo sí que quería hacerlo bien y bueno, no salió del todo mal, la verdad. Y luego ya llega este año, empieza en Portimao el campeonato, europeo que es el que sustituye al CET y bueno, pues empiezas, hay un parón, te llaman, tienes que hacer la maleta y irte para Japón. Supongo que tu familia dudaría, pero creo que tú no tuviste la menor duda, ¿no? Sí, no la tuve, pero fue una decisión difícil porque la preparación que exigía tal prueba era muy dura. En dicha prueba, el fin de semana concreto de la carrera hizo mucha calor, las condiciones eran bastante extremas. Ellos me avisaron, pero bueno, yo sabía que en el físico me iba a preparar lo mejor posible. Sí que es verdad que contábamos con una Superbike, una moto otra vez nueva para mí, y me costó bastante adaptarme y sobre todo era que tenía mucha dificultad, ¿no?, en la salida de las curvas y me tenía que adaptar muy rápido, la verdad. La 38 edición de las 8 horas de resistencia en ese circuito mítico, el circuito de Suzuka, un circuito muy revirado, un circuito muy técnico, sin escapatorias apenas, sino que se lo digan a Casey Stoner de ese accidente que tuvo, que bueno, un accidente que tuvo la culpa en lo que es el acelerador electrónico, que por cierto tú también llevas Honda y creo que también tuviste algún problema con ese acelerador, que Honda no es la primera que tiene ese fallo con el acelerador electrónico que se quede abierto, porque ya Dani Pedrosa en 2010 ya tuvo un problema y tenemos que hablar del malogrado Daijiro Kato, que precisamente tuvo ese mismo problema en ese mismo circuito y le costó la vida. Sí, parece ser que el problema lo llevan arrastrando de unos cuantos años y la verdad es que no sé de dónde puede salir el problema. Sí que he visto en la prensa que Honda ha pedido disculpas a Casey Stoner
bueno, la verdad es que la caída fue bastante fea. Yo estaba rodando en ese momento y sacaron el safety car, pasamos todos los pilotos por allí y la verdad es que la caída fue bastante dura. Claro, porque la moto quedó en medio de la pista y la verdad que... bueno, hablamos de la prueba. Dos compañeros japoneses, tú el único español, creo que incluso famoso allí en Japón, una cadena de televisión que era sponsor vuestro. Cuéntanos. Sí, la experiencia la verdad que fue muy bonita. Fue muy bonita y a la misma vez también fue dura, muy dura, la verdad. Me fui un mes antes para preparar la prueba y bueno, la sesión de entrenamientos que tuvimos previos, recuerdo que era todo el día entrenando por y para la moto y los primeros días me costó bastante para adaptarme al horario, a la comida, al entreno que llevábamos diario y bueno, lo mejor fue los días de la carrera, ¿no? Sí que es verdad que se exigía mucho, teníamos detrás un presupuesto bastante grande, unos sponsors que querían resultados, pero bueno, nuestro objetivo era terminar la carrera. Conforme fueron pasando las horas nos dimos cuenta que podíamos optar por una buena posición y bueno, y el equipo se fue concentrando cada vez más y ya a falta de unos 20-40 minutos, en mi turno la moto falló y bueno, todo pasó muy rápido, tuve que llevar la moto al box, cuando ya iba muy cansado, en fin. Y al final, pues bueno, terminamos en la posición 36, que no está nada mal para el primer año. No está nada más si contamos que había 84 equipos inscritos, porque vaya melee que se forma en la salida de esta prueba, porque no es como una prueba normal y corriente, sino los pilotos a un lado de la pista, las motos al otro lado, suena la bocina y hay que salir corriendo por la moto, arrancar y bueno, prácticamente no había hueco entre motos para poder pasar por ahí. No, sí que es verdad que había mucho equipo y era una prueba de resistencia que yo nunca la había hecho. Y de hecho yo no pude hacer la salida por eso. No tenía experiencia, tampoco sabía cómo iba a reaccionar porque según lleven los neumáticos, según las condiciones que lleve cada piloto, se puede ir más rápido o más lento. Que es muy distinto a carrera, ¿no? A una carrera de 20 o 25 vueltas. Esto eran 8 horas. Y no sabía yo cómo iba a poder manejar eso, ¿no? Pero bueno, lo pude hacer lo mejor posible y la verdad que luego el equipo me felicitó por llevar la moto al box, por la constancia que estuvimos llevando los tres pilotos, que sí que es verdad que no éramos los tres más rápidos, de hecho andábamos un poquillo más lentos, pero estas carreras lo importante es aguantar, es la resistencia, ¿no? Y la verdad que el conjunto que hacíamos los tres pilotos era bastante bueno. Nosotros al principio no nos conocíamos y no sabíamos cuál era nuestro límite, ¿no? Pero ya te digo, conforme iba pasando la carrera nos dimos cuenta que podía salir bastante bien. También hay que contar que había pilotos que las marcas no se quedan atrás y quieren jugársela porque es un mundial. Había pilotos como Casey Stoner, estaba por España, que al final fue el que se llevó la victoria. Supongo que te daría alegría de que un piloto español fuese, pero claro, había equipos muy competitivos y marcas muy fuertes como Honda, Yamaha, BMW, y claro, pues todo el mundo se la jugaba a una carta. Era una prueba, a mí yo no la conocía, de hecho yo la prueba de las 8 horas de Suzuka no la conocía y no sabía cómo era, pero una vez que me presenté allí ya pude ver la dificultad y el nivel que había, pues, como tú has dicho, había pilotos como de la talla de Casey Stoner, Tony Elías, Paul Espargaró, y son pilotos que yo estaba viendo. Silva también, un conocido Iván Silva, de España. Sí, estaba viendo hace unos años en la tele y bueno, presentarme allí fue la verdad una experiencia para mí muy bonita. Digamos que has estado corriendo o codeándote con alguno de tus ídolos del mundo de la velocidad. Sí, claro, sobre todo que ese Stoner, un sueño hecho realidad. Cuando me pasó no me lo creía la verdad. Y bueno, yo creo que hay resultado a tanto trabajo que llevamos haciendo, tanto mi familia como yo, tanto los días previos a la carrera como desde que empecé la primera vez, que está siendo duro, pero a la misma vez yo creo que está siendo bastante bueno. Se te junta la cita de irte a Japón a hacer este mundial y la selectividad. ¿Cómo ha ido la cosa? Sí, ha sido dura, porque para estar donde he estado en Japón me he tenido que dejar bastantes cosas. He intentado llevar lo mejor posible, pero lo que no quería dejarme son los estudios. De hecho, este mes que viene, en octubre, en septiembre-octubre, empiezo la universidad, este año. Y sí, que es verdad que tenía la selectividad, se exige mucho estudio, muchas horas y he tenido que seleccionar muchos días y bueno, y tirar más bien para la moto, pero sin dejarme los estudios. Un futuro piloto como tú vas a ser,
¿Qué piensas tú ya? ¿Qué carrera vas a coger? Exactamente, ahora no lo sé. No lo sé porque tampoco he tenido mucho tiempo para pensarlo. Ahora que me voy a tomar unos días de vacaciones y de recuperación, intentaré pensarlo y bueno, ya te digo, en septiembre, octubre empezar. Y bueno, a ver cómo va y cómo lo puedo compaginar. Hay que tener en cuenta que te tomas unos días, como bien dices tú, pero el próximo 6 de septiembre te vuelves a subir a una moto. Pero en esta ocasión no subes de categoría, sino digamos que bajas un poquito. Vienes de montarte una 1000, que por cierto, antes de terminar con la hazaña de Japón, habría un máximo y mínimo de tiempo por piloto para estar encima de la moto. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste subido a esa Honda 1000? Sí, yo estuve 2 horas. Hacíamos turnos los 3 pilotos de 1 hora cada uno. Y yo salí en la segunda sesión y en la quinta. La quinta sesión que salí fue la más dura. La más dura porque hacía mucho calor, los neumáticos cada vez iban a menos, tenía que controlar, eran nuevas sensaciones, mucha potencia, la moto era muy pesada y esa fue la más dura, fue la que más me costó. Y ahí te das cuenta de la dureza de la prueba, ¿no? Te lo dicen, te lo puedes imaginar, pero hasta que no lo sientes, ¿no? Encima de la moto, hasta que no lo haces, la verdad es que no tienes conciencia. Yo alucino contigo porque, bueno, puedes decir que la segunda era más fuerte cuando en la tercera tuviste que traer la moto de medio de pista hasta el bord corriendo con ella de la mar para poder terminar esa prueba. La verdad es que no sé de dónde saqué las fuerzas, pero bueno, lo que pensé es que todo el trabajo que habíamos llevado durante 7 horas es que no se podía ir por nada, o sea, era como si no hubiésemos estado. Y cogí la moto y hice el circuito, la metí por los caminos de servicio, lo hice todo lo posible para poder llevarla. Normalmente lo hacen en el remolque, tú lo hiciste corriendo, además, con el calor, el mono puesto, el peso de la moto. Ya te digo que... Una cosa, ¿qué se le pasa a un piloto por la cabeza cuando está subido a una moto? No lo sé. En algo? Hay momentos en los que, no sé, cuéntanos, ¿qué pasa por la cabeza de un piloto? Simplemente darle al puño, no piensa que se está jugando la vida, no piensa lo que puede pasar, no piensa en una caída. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es eso encima de la moto el pensamiento de un piloto? Cada piloto tiene sus pensamientos, ¿no? Y aquí cada uno sabemos los nuestros, pero sí lo que digo que nosotros somos también personas, ¿no? Y sabemos el peligro y la dificultad que requiere, ¿no? Y sobre todo en estas motos, las Superbike. Y bueno, yo la verdad es que voy muy concentrado encima de la moto, intento dar siempre lo mejor cada vez que me subo. Y bueno, dependiendo de cómo esté el tiempo, de la temperatura, siempre tienda a un tipo de pilotaje u otro, dependiendo si es una carrera de resistencia, como en este caso, o una carrera de campeonato, una carrera de 20 y tantas vueltas, como está acostumbrado a hacer, piensa de diferente manera. Pero sí, en la moto se piensa y bastante. Se piensa bastante. Sí. Hay que decir que una carrera, por ejemplo, de las que tú estás haciendo, como dices, a 20 alguna vuelta, suele durar unos 35, y en este caso has hecho, cada vez que te subes a la moto, hacías 2 carreras de un golpe. Sí. La formación física y la preparación ha tenido que ser una bestialidad, porque también sabemos que cuando llegaste a Japón lo primero que te encontraste fue una bicicleta y unos palillos para comer. Sí, la bicicleta, la verdad que también hemos hecho bastante kilómetros, eran etapas muy duras. Pero sí, la verdad que ha sido dura la carrera, pero yo creo que los entrenos que hemos llevado previos, también lo que me he preparado aquí, recuerdo que a las 3 de la tarde me iba con mi padre a entrenar con la calor, porque allí sabía que iba a hacer mucha calor, y ya te digo, los entrenos previos también han sido muy duros, y de hecho yo creo que lo igualaría, o si cabe más aún que la prueba, porque ya te digo que en la prueba no puedes fallar. Tiene que ser el resultado al trabajo que ha hecho previo. ¿Después de las sensaciones volverías? Sí, seguro que volvería, porque ya te digo, no reconocía la prueba, y una vez que estuve allí, la adrenalina, que sobre todo cuando termina la carrera hay muchísima gente, muchísimos medios, ambientazo total, ambientazo circuito hasta la bandera. Sí. Y para ellos, para los japoneses, para las fábricas, es lo más. Además, de hecho, contratan a pilotos de la talla de Paul Espargaró, que Stones, del mundial para en mi caso era un equipo privado que contábamos con una moto de fábrica, pero ellos eran fábrica y la verdad que con ellos no se puede competir, pero bueno, hicimos lo máximo y ya te digo que el resultado fue bastante bueno. Allí por un mes has sido famoso, porque la gente de Japón creo que quería hacerse fotos contigo y ha sido bastante curioso eso, ¿no? De hecho, por eso, porque era el más joven, era español, de hecho creo que he sido el más joven en disputarla. Había pilotos de 18 años. Sí, de 22 años.
Y ya te digo, y la gente pues sí, le llama mucho la atención, me llama para echar fotos y eso, y en las redes sociales me están apoyando bastante. Y bueno, ya quiero aprovechar eso para darle las gracias a toda la gente que me sigue, ¿no? Y que me ha estado apoyando desde que empecé, y bueno, de hecho ahora la verdad es que la gente me está animando mucho más, y bueno, darle las gracias y que espero que siga dándole alegría. No solamente les vamos a dar las gracias, sino les vamos a invitar a que el próximo 6 de septiembre se acerque al circuito de la Torrecilla de Albacete, a 1 hora y poco de aquí, de coche, con su neverita, su cervecita y tal, y pueda disfrutar de este gran piloto, porque en ese circuito te he visto yo entrar al final de recta de la curva con la rueda de adelante y la rueda de atrás al aire. O sea, ese circuito te gusta. ¿Tú crees que ese circuito con la Moto 2, después de hacer lo que has hecho, se te va a dar bien? Yo creo que sí. Sí, pero han cambiado el trazado. Lo han cambiado, sí, lo han cambiado, lo han arreglado totalmente. Han puesto asfalto nuevo y bueno, han puesto algunas medidas de seguridad más. Y ya te digo, no sé, tenemos unos test previos antes, para agosto, para finales de agosto, antes de la prueba. Pero sí, yo la verdad que me gustan prácticamente todos los circuitos, lo que hay encima de la moto y disfrutar. Y sí, el trazado que había anterior, el antiguo, la verdad como tú dices, ahí, esa curva me gustaba bastante. Era un circuito de curva que tenía que hacer una prueba de frenada bastante fuerte. Y bien, bastante... Sí, porque eres de los pilotos que lo que le falta a la moto lo pone el piloto. Bueno, sí, eso dicen, pero yo lo único que intento hacer en mi trabajo es sacar el máximo rendimiento tanto a mí como a la moto. Y nada, solo pienso en disfrutar y quitar pensamientos malos, si ya mejor moto, peor moto, porque en definitiva lo que creo que está un piloto es para disfrutar y pasar lo mejor posible. Bueno, pues un descanso el que te toca vivir hasta septiembre, vuelves a subirte ahí, y lo que sí que tenemos claro que Manuel Hernández y Nuru Ueda, eso, bueno, ese ha sido tu padre o padrino en este periplo de Japón, pues tienen un gran problema contigo. Bueno, tienen un gran problema contigo porque todo el mundo sabe que el mundo del motor es muy difícil, todo el mundo sabe que se juega la vida desde el primero hasta el último que se monta en la moto, y en lo económico la cosa está muy mal. sí, Y claro, estar haciendo lo que estás haciendo, ir a un mundial, hacer lo que es el campeonato europeo de velocidad, lo que es la FIM, sin dinero cuesta mucho trabajo. Y Manuel Hernández, después de pedirte los favores que te ha pedido y tú cubrirlos con nota, no te puede bajar en la moto ya. Además tengo que hablar con él y decir, Manuel, esto ya... Además ya hablaba con él por teléfono días antes de la prueba y me decía que contigo tenía unos problemas, porque cada vez que tiraba de ti cumplías con notable. Sí, me está ofreciendo bastantes oportunidades, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en España, debido a la crisis, bueno, en general, pues no contamos con un presupuesto tan fuerte, ¿no? Es más complicado encontrar sponsors, encontrar la forma de poder hacerlo con los mejores materiales. Pero bueno, poco a poco vamos tirando como podemos. Ya te digo, en Portimao no podemos empezar porque no pudimos hacer test, no tenemos suficiente presupuesto, salieron algunas dificultades, pero lo vamos encaminando de la mejor manera y bueno, poco a poco, vamos llegando. Sí. Bueno, pues no te vayas, quédate ahí conmigo. Vamos a terminar el mundo del motor con otra noticia que tenemos también de la otro piloto Ceginera y ya pues nos vamos a despedir los dos a la vez. Decirles que Ana Carrasco sigue su recuperación de ese hombro maltrecho y ya tenemos el sustituto que se montará en la moto de Ana Carrasco para la siguiente prueba. Será el bueno de Isaac Viñales, un piloto que bueno, pues ha prescindido, o por lo menos han prescindido de sus servicios en el equipo, en el Laglis, y al quedarse sin montura va a ser el que sustituirá en principio en la siguiente prueba del Campeonato del Mundo a Ana Carrasco, y si Ana le va todo bien, pues para la siguiente estará Ana o seguirá estando Isaac Viñales.